y conviértelos en corazones de carne. Me he redimido de aquel. Tu palabra va a ser compartida en esta noche. Seas tú bendiciendo esa divina palabra en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor, que sea el alimento que necesitamos para terminar hoy este día hermoso en bendición con tu divina palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Nuevamente, todos son bienvenidos. Gracias por su compañía de lunes a viernes. El sábado estoy toda la mañana. Aquí realizando el programa Una Doble Unción. Estoy saludando el sábado a todo mundo. Estoy complaciéndolo con canciones, la que pidan, alabanza que pidan. Los estoy complaciendo. Estamos también compartiendo un minuto de maná del cielo. El sábado se está haciendo un programa variadito. ¿Cuál es el significado de digno es el obrero de su salario? 1 Timoteo 5:18. Repetimos la pregunta. ¿Cuál es el significado de digno es el obrero de su salario? Estimados oyentes, la Biblia enseña la importancia y conveniencia de que las iglesias brinden apoyo financiero a los ministros cristianos que sirven admirablemente a sus congregaciones. Hay ministros predicadores, hay evangelistas, hay ministerio musical, etcétera, etcétera, etcétera. En 1 Timoteo 5:18, el apóstol Pablo cita dos pasajes para respaldar su afirmación de que las iglesias deben honrar y cuidar a los pastores, a los que tienen el ministerio de predicar, de evangelizar, que trabajan arduamente. El apóstol recarga sobre el fruto de su trabajo, para que reciban el fruto de su trabajo. Esto significa que el salario del ministro u obrero está condicionado al rendimiento de su trabajo. Veamos 1 Timoteo 5:18. Porque la escritura dice, no pondrás bozar al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. La primera ordenanza es, no le pongas bozal, La primera ordenanza es, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, mientras está trabajando. La segunda es, el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo está citando a Deuteronomio 25:4. También cita las palabras del Señor y Maestro dichas durante su ministerio público, cuando envió a los 70 a predicar por las ciudades de Judea. Mateo 10:9-10 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su mantenimiento. 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Él hace reflexionar en las dos ordenanzas encontradas en el texto de 1 Timoteo 5:18, lo que Dios en su ley expresó, su preocupación por alimentar y cuidar a los animales que trabajan y el mantenimiento de sus ministros o siervos, por los miembros de la iglesia
que deben mostrar la debida consideración por sus pastores, maestros, líderes espirituales, evangelistas, obreros, proporcionándoles un salario digno y decente. Es bueno alimentar a la oveja para que rinda en sus productos, y también es bueno y favorable alimentar y mantener al cuidador o pastor para que haga bien su trabajo. Segunda Timoteo 2:6 dice: el labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. El Señor Jesús dijo esto a sus discípulos cuando los envió delante de él como obreros a su campo. Lucas 10:2. Animándolos a aceptar la hospitalidad y la comida de las personas que los recibieran. Lucas 10:7-8. Significativamente, 1 Timoteo 5:18 llama al Evangelio de Lucas escritura. La primera carta a Timoteo apareció aproximadamente hacia los años 62 o 65 después del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Pablo, apóstol a los gentiles en fe y verdad, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció que el Evangelio de Lucas era también un escrito inspirado y revelado a la iglesia, surgido hacia los años 60 o 62, conocido por los creyentes del siglo I y leído entre ellos. En 1 Timoteo 5:17, Pablo explica lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Un estudio del término doble honor, doble honra y dignidad revela que se refiere tanto al respeto como a la remuneración. La frase enfatiza la generosidad. Pablo espera que la iglesia pague un salario razonable por un trabajo bien hecho, y el no hacerlo indica una falta de respeto y honor por parte de los líderes espirituales. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y levitas que ministraban en el culto eran apoyados por la comunidad de creyentes para que se dedicasen a la ley de Jehová. Segunda de Crónicas 31:4 y Primera los Corintios 9:13. Por tanto, es lógico en la iglesia del Nuevo Testamento que aquellos que dedican sus vidas a la obra del Evangelio también deben ser apoyados por las congregaciones a las que sirven. A la iglesia en Galacia, Pablo escribió: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Gálatas 6:6. Así informa a los creyentes de Corinto. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. 1 Corintios 9:14. De hecho, Pablo se ganaba la vida apoyando su obra ministerial, haciendo tiendas de campaña. Hechos 18:3-1, Corintios 9:3-18, Primera de Tesalonicenses 2:9-2 y Segunda de Tesalonicenses 3:8. Pero Pablo explicó en detalle que su caso era una excepción con un propósito particular. Primera de Corintios 9:4-27 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber?
No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Estimados oyentes, es interesante notar que ninguno de los paralelos bíblicos de Pablo es particularmente elogioso. Primero, compara a los ministros cristianos como bueyes, bestias de carga. En segundo lugar, los compara como peones de campo. Las ilustraciones de Pablo se eligen apropiadamente, no para degradar, sino para enfatizar que el ministerio del Evangelio es un trabajo duro, un trabajo dedicado, esforzado y diligente, un trabajo serio, edificar y perfeccionar a los santos. Aquellos que sirven bien merecen ser honrados, apreciados y bien pagados con un salario justo. Así como es correcto que los granjeros alimentan a su ganado y que los empleadores paguen a los trabajadores dignos su salario, es adecuado y esencial que la iglesia local brinde apoyo financiero adecuado a sus ministros cristianos dedicados. ¿Qué queda o se espera entonces de los malos obreros? La expresión perros que el apóstol Pablo acuñó para referirse a los malos obreros y mutiladores del cuerpo es significativa, dando así una clara advertencia a los predicadores de la circuncisión que fueron antes que él. Veamos Filipenses 3, 1, 4. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo fue intransigente. Y es que cuando se trataba de su evangelio, no toleraba nada que alejase a la iglesia de la sana doctrina. El problema de estos perros o malos obreros era su reputación, la confianza en la carne, producto de la doctrina legalista y su hipocresía religiosa. Ahora, la advertencia es muy clara. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, y luego añade, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos debemos preguntar, ¿por qué Pablo había expresado antes en otro escrito que la ley era espiritual? ¿O fue dada para la carne? Porque al entender que Cristo vino a cumplir la ley, pues nos gloriamos en él. Y ahora podemos servirle a Dios con nuestra mente, con nuestro espíritu, sin confiar en nuestra carne. Es más, todo lo que nuestra carne produce en el orden religioso, lo consideramos como pérdida, como basura. Nadie puede abogar que agrada a Dios a su manera o por esfuerzo humano. Porque por gracia sois salvos por medio de la ley,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿por qué Pablo les llamó perros? ¿De dónde tomó ese sinónimo? Fue precisamente de una profecía. Leamos en Isaías 56, 10, 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Fijémonos la condición de los malos obreros. Siempre buscaban su bienestar, siempre buscaban su provecho, cada uno por su lado a través de la mentira. Y nuevamente el apóstol les recrimina su corrupta actitud. Veamos 2 Corintios 11, 16, 23. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Otro anuncio de Pablo alerta sobre estos malos obreros. 2 Corintios 4, 1, 3. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Así que hemos notado el enorme abismo que existe entre los buenos pastores y los malos obreros. No resta sino que los pastores que realmente tienen llamado, que no han sido ordenados por recomendación humana, recuerden siempre este consejo divino. Primera de Pedro 5:5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible
de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que el que os exalte cuando fuere tiempo. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Me he redimido. Tu palabra llegará donde está la necesidad, Señor Jesús. Donde yo anduve perdido. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.